Esto sucedió cuando tenía 16 años. Estaba caminando a casa desde la escuela, tomando mi ruta habitual a través de las calles residenciales. Me gustaba caminar. Además, vivía lo suficientemente cerca como para que nunca pareciera una molestia. Las aceras estaban bordeadas de árboles altos y el sol comenzaba a ponerse, pero no había nada particularmente fuera de lo común. Solo era otro día, otro paseo a casa, o al menos eso pensé. Noté el auto antes de notar al hombre. Era un sedán negro, antiguo pero bien cuidado. No parecía fuera de lugar, solo otro coche estacionado al costado de la calle. Pero, de reojo, vi un movimiento. Un hombre estaba parado junto al auto, vestido con lo que parecía ser un uniforme de policía. Era alto y mantenía una postura rígida que le daba un aire de autoridad, pero había algo en el que no me cuadraba. Su uniforme no le quedaba bien del todo, y no llevaba placa. Intenté convencerme de que no era nada, tal vez solo alguien dando un paseo o un oficial encubierto, pero algo en la forma en que me miraba me puso nerviosa. Seguí caminando, tratando de no hacer contacto visual, pero podía sentir su mirada siguiéndome. Al pasar junto a él, escuché sus pasos detrás de mí. «Oye, señorita», su voz era profunda, autoritaria, el tipo de voz que normalmente te haría detenerte. Pero no lo hice. Seguí caminando, acelerando un poco el paso. «Señorita», llamó de nuevo, más insistente esta vez. «Necesito hablar contigo». Contra mi mejor juicio, me giré. El hombre caminaba hacia mí ahora, con una expresión seria en el rostro. «Encajas con la descripción de una fugitiva», dijo, en un tono plano y sin emociones. «Necesito que vengas conmigo». ¿Fugitiva? No tenía sentido. Ni siquiera estaba vestida de una manera que sugiriera algo así. Mi uniforme escolar, mi mochila, todo en mí gritaba estudiante, no alguien huyendo. ¿Y por qué un oficial solitario, sin una patrulla a la vista, estaría manejando algo así a pie? «No soy una fugitiva», respondí. «Solo estoy caminando a casa desde la escuela». Parecía que no le importaba. Extendió su mano y me agarró del brazo con demasiada fuerza. «Necesito que vengas conmigo», repitió, apretando su agarre. «Puedes explicar todo en la comisaría». En ese momento, todo dentro de mí gritaba que algo no estaba bien. Esto no era como los policías manejaban las cosas, especialmente no en medio de una calle suburbana, sin refuerzos, sin coche y sin otra explicación más que su vaga afirmación. «Necesito llamar a mi mamá primero», balbuceé, tratando de zafarme de su agarre. «Ella aclarará todo. No necesitas llamar a nadie. Vamos». El pánico me invadió. Su rostro, su voz, su insistencia, todo me parecía incorrecto. Con toda la fuerza que tenía, liberé mi brazo, sorprendiendo tanto a él como a mí. Sin pensarlo, corrí. No miré atrás. Solo corrí. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba alejarme de él. Vi una casa a unas cuadras, con luces encendidas en las ventanas, y me dirigí hacia allí. Golpeé la puerta con fuerza. Mi mente se inundaba de 1.000.000 de pensamientos, pero el principal era que no podía dejar que me atrapara. No podía dejar que me llevara. La puerta se abrió de golpe y una mujer de mediana edad apareció frente a mí. «Por favor, ayúdeme», grité. «Un hombre está tratando de llevarme». Antes de que pudiera decir algo más, me jaló hacia adentro y cerró la puerta. Sentía mi cuerpo temblar, la adrenalina corriendo por mis venas mientras intentaba explicar lo que había pasado. Dijo que era policía, logré decir entre respiraciones, pero no creo que lo sea de verdad. Me agarró. La mujer no perdió el tiempo. Agarró su teléfono y marcó al 911 mientras su esposo se paraba junto a la ventana, asomándose por las cortinas para ver si el hombre seguía allí. Yo también miré, pero no vi al hombre por ningún lado. En cuestión de minutos, la verdadera policía llegó. Tomaron mi declaración, haciéndome preguntas sobre el hombre, lo que había dicho y cómo era. Les di todo lo que recordaba, el sedán negro, el uniforme mal ajustado, la forma en que me agarró el brazo.
Me aseguraron que investigarían, pero pude ver la preocupación en sus ojos. Me dijeron que habían estado recibiendo informes similares de vecindarios cercanos en las últimas semanas. Un hombre haciéndose pasar por oficial de policía, apuntando a mujeres jóvenes que caminaban solas. Esa noche me llevaron a casa, y mis padres estaban destrozados de preocupación cuando se enteraron de lo que había pasado. Mi mamá me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, y el rostro de mi papá estaba pálido, su usual actitud calmada sacudida. Durante los días siguientes, no pude sacarme de la cabeza la experiencia. Cada vez que salía a la calle, me encontraba escaneando el área, buscando ese sedán negro, al hombre en el uniforme falso. Mi corazón se aceleraba cada vez que veía a alguien que se pareciera mínimamente a él. Una semana después, la policía volvió con noticias. Habían encontrado el auto del hombre abandonado en un estacionamiento cercano, pero no había rastro de él. Dentro del coche encontraron equipo de policía, placas falsas, uniformes, e incluso una luz de sirena para el tablero. Estaba claro que quien fuera, había estado planeando estos encuentros durante un tiempo, pero nunca lo encontraron. Simplemente desapareció, dejando solo preguntas y el miedo persistente de que aún podría estar ahí afuera, esperando a su próxima víctima. Mirando hacia atrás, estoy agradecida de haber confiado en mis instintos ese día. Aprendí que cuando algo se siente mal, probablemente lo esté. Pude haber sido otra víctima, otro caso de persona desaparecida, pero en cambio, corrí, y eso hizo toda la diferencia. Durante semanas después, el escalofriante sentimiento de que aún estaba ahí afuera, vigilándome y esperando, no me dejó. Cada coche que pasaba, cada figura que veía a lo lejos, me producía una sensación de paranoia. Mis padres fueron igual de cautelosos, no me dejaron caminar sola a casa nunca más, y no dejaron que olvidara lo cerca que estuve de algo terrible. La historia se extendió por el vecindario, y durante meses hubo susurros sobre el hombre del sedán negro. La gente comenzó a especular. ¿Era alguien local? ¿Conocía a sus víctimas de antemano? Algunos vecinos afirmaban haberlo visto en otras áreas, rondando escuelas y parques, siempre manteniendo su distancia, pero nunca lo suficientemente lejos como para pasar desapercibido. Pero lo que más me asustaba era que, a pesar de todos los informes y avistamientos, nadie podía dar una respuesta concreta sobre quién era. Simplemente desapareció. Me hizo preguntarme si lo había hecho antes, tal vez en otra ciudad, en otro pueblo. ¿Lo había logrado antes? Y si es así, ¿cuántas otras personas no tuvieron la suerte que yo tuve? Ya no camino sola a casa, y me he vuelto mucho más consciente de mi entorno. Esto sucedió hace años, y todavía pienso en ese hombre a veces. Me pregunto si aún está por ahí, si sigue usando esa placa falsa, intentando atraer a chicas desprevenidas a su trampa. No creo que jamás olvide cómo se sintió su mano, apretando mi brazo, tirándome hacia algo desconocido y aterrador. Es un recordatorio de que el peligro no siempre parece un monstruo en la oscuridad. A veces lleva uniforme. A veces finge ser aquello en lo que deberías confiar. Y eso es lo que lo hace realmente aterrador. Era solo un jueves más por la noche. Mi amiga Tara había organizado una pequeña reunión en su casa. Una típica velada tranquila de pizza, juegos de mesa y charlas. Nada del otro mundo. Me quedé un poco más de lo que tenía pensado, sobre todo porque nos enfrascamos en un debate acalorado por un juego de cartas, pero cuando vi que era casi medianoche, pensé que era hora de volver a casa. Vivía a unos 45 minutos de allí, por un tramo de carretera rural que por lo general estaba desierto a esas horas. El tipo de carretera donde se ven más ciervos que coches. Pero no me importaba. De hecho, siempre me gustaron esos viajes nocturnos. Me daban tiempo para pensar, y la falta de tráfico significaba que podía relajarme y conducir tranquilamente a casa. Así que me despedí, agarré lo que quedaba de pizza que había logrado conseguir, y me subí al coche. El aire era fresco, y las estrellas estaban fuera. Nada más que cielos despejados y ese silencio tranquilo y apacible que solo se encuentra en el campo. Salí del camino de la entrada de Tara y me dirigí hacia la carretera.
Durante los primeros 20 minutos más o menos, todo fue viento en popa. Solo yo, la carretera y mis pensamientos. Tenía la radio a bajo volumen y ya estaba haciendo planes mentales para lo que tenía que hacer al día siguiente. Fue entonces cuando vi unas luces en el espejo retrovisor. Al principio no le di mucha importancia. Era raro ver otro coche a esas horas, pero no era inaudito. Tal vez alguien más volvía a casa después de un turno de noche o de una fiesta. Pero entonces las luces empezaron a acercarse y rápido. Revisé mi velocímetro. No iba a exceso de velocidad. De hecho, iba unos kilómetros por debajo del límite, pero este coche seguía acercándose. Las luces permanecieron en mi cola durante 1 o 2 minutos más antes de que empezaran a parpadear. Rojo y azul. ¿Me estás tomando el pelo?, murmuré para mí misma. Eran poco después de la medianoche, y yo no estaba haciendo nada malo. Había oído hablar de policías que detenían a conductores nocturnos por infracciones menores, pero esto me parecía excesivo. Aún así, no iba a discutir. Tal vez tenía una luz trasera fundida o algo así. Puse la señal y me detuve en el arcén. El coche que me seguía hizo lo mismo, pero algo no me cuadraba. No habían bajado las luces delanteras a la luz de cruce, algo que la policía suele hacer para no deslumbrarte cuando se acercan a tu coche. Entrecerré los ojos hacia el espejo, tratando de ver mejor, pero lo único que pude distinguir fue una figura sombría al volante. El motor del coche que me seguía se apagó, y escuché que se abría una puerta. El estómago me dio un vuelco, pero no le di importancia. Nunca me habían detenido, pero me sabía la rutina: manos en el volante, ser educada, cooperativa y no hacer movimientos bruscos. Miré alrededor del coche para asegurarme de que todo estaba en orden. Nada de qué preocuparse. Entonces lo vi. La figura que caminaba hacia mi coche no llevaba uniforme. Ni chaleco reflectante, ni nada que se pareciera remotamente a lo que debería llevar un policía. Iba vestido con ropa oscura, vaqueros y una chaqueta, y llevaba una gorra de béisbol calada hasta los ojos. Su forma de moverse me hacía sentir incómoda, como si algo no fuera bien. Tampoco llevaba linterna, lo que me pareció extraño, teniendo en cuenta lo oscuro que estaba. Los policías siempre llevaban linternas en las paradas nocturnas, ¿verdad? Fue entonces cuando empecé a sentirme un poco inquieta. Aún así, traté de mantener la calma. Tal vez era un policía de incógnito, o tal vez no necesitaba linterna porque las luces delanteras iluminaban el coche. Podría ser cualquier cosa. El tipo se acercó a la ventanilla y yo la bajé solo 1 centímetro. Buenas noches, dije, manteniendo la voz firme. ¿Sabes por qué te he parado?, preguntó. Su voz era grave, áspera, pero no al estilo de un policía. Más bien como alguien que fumaba demasiado o a quien no le importaba ser educado. No lo sé, respondí. No iba a exceso de velocidad ni nada. No me respondió de inmediato. En vez de eso, se inclinó más cerca, sus ojos escaneando el interior de mi coche como si buscara algo. Fue entonces cuando las alarmas en mi cabeza realmente comenzaron a sonar. Los policías no se quedaban mirando el interior de tu coche sin al menos explicar por qué te habían detenido. Y entonces me di cuenta de algo aún más inquietante. Sin placa. No había nada en su pecho, ni placa con su nombre, ni ninguna indicación de que fuera alguien oficial. Mi mano fue a mi teléfono por instinto, los dedos rozando la pantalla, pero no lo cogí. Todavía no. Tienes que salir del coche, dijo. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora, y miré por el espejo retrovisor, tratando de ver si había alguien más en el coche detrás de él. Pero estaba vacío. Solo él, de pie en la oscuridad, diciéndome que saliera del coche. No me siento cómoda con eso, dije, mi voz un poco más firme ahora. ¿Puedo ver su placa o identificación? Por una fracción de segundo, su expresión cambió. Sus ojos se entrecerraron y pude ver cómo apretaba la mandíbula. Solo sal del coche, repitió, esta vez más insistente. No, dije, mi mano ahora agarrando mi teléfono.
No hasta que me muestres alguna identificación. Sin previo aviso, golpeó con la mano mi ventana, haciéndome saltar. Todo el coche se sacudió por el impacto. «Abre la puerta», gritó, su voz ahora fuerte y enojada. No perdí ni un segundo más. Bloqueé las puertas, subí la ventana y agarré mi teléfono, marcando el 911 tan rápido como mis dedos me lo permitieron. Me temblaban las manos, pero conseguí pulsar el botón de llamada. El tipo que estaba fuera de mi ventana empezó a golpear más fuerte, con la cara a centímetros del cristal. «Estoy siendo detenida por alguien que dice ser policía, pero no creo que lo sea», dije, con la voz temblorosa mientras hablaba con la operadora. «Estoy en Old Mill Road, a unos 8 kilómetros del pueblo». «Quédese en su coche», dijo inmediatamente la operadora. «¿Puede describir el vehículo?». Miré hacia atrás, tratando de verlo mejor. Era un viejo sedán, sin marcas, con una barra de luces de aspecto barato en la parte superior. Definitivamente no era un coche de policía. Es un sedán sin marcas, y el tipo no lleva uniforme. «Permanezca en la línea», repitió. «No hay oficiales en su área en este momento. La ayuda está en camino». El corazón casi se me para cuando dijo eso. ¿No hay oficiales en la zona? Eso significaba que quienquiera que fuera este tipo, no era un policía. Lo miré, y estaba hablando por teléfono, paseándose junto a su coche. Su rostro estaba retorcido por la frustración, y podía ver cómo me miraba cada pocos segundos. De repente, se dio la vuelta, regresó corriendo a su coche y se metió dentro. Las luces delanteras se apagaron y él salió a toda velocidad en la noche, desapareciendo por la carretera. Me quedé al teléfono con la operadora hasta que llegaron los verdaderos policías unos 10 minutos después. Me revisaron, tomaron mi declaración, pero no había mucho que pudieran hacer. El tipo se había ido hacía rato, y no había cámaras en ese tramo de carretera. Me fui a casa esa noche, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de ese tipo, su mano golpeando contra mi ventana. Pensé en lo que habría pasado si hubiera salido del coche, o si no hubiera llamado al 911. Unos días más tarde, la policía me contactó. Me agradecieron haber llamado al 911 y me dijeron que había hecho lo correcto, pero eso no me hizo sentir mejor. Desde aquella noche, dejé de conducir por esa carretera cuando oscurecía. Incluso ahora, meses después, todavía me pongo nerviosa cuando veo luces parpadeantes en mi espejo retrovisor. Sé que probablemente sea un verdadero policía, pero no puedo quitarme de la cabeza el recuerdo de ese hombre, su rostro, su voz, la forma en que trató de controlar la situación. Puede que se haya ido, pero nunca olvidaré esa noche. El plan era sencillo, un fin de semana de escapada tranquila y relajante. Solo Livia y yo, recorriendo carreteras secundarias, sin un destino preciso más allá de una acogedora cabaña perdida en el campo. Lo necesitábamos, ambas. Era una pausa, un paréntesis de la rutina diaria. Partimos tarde el viernes, con el coche lleno de bocadillos y las maletas repletas. El cielo lucía un tono naranja intenso mientras el sol descendía, cubriéndolo todo con un cálido resplandor que parecía extraído de una pintura. Livia no paraba de hacer fotos, maravillada por la belleza de los campos y los árboles que pasaban junto a nosotras. «Esto es perfecto», dijo con una sonrisa amplia, mostrándome una foto del camino que se extendía ante nosotras. Solo nosotras, sin estrés. Sin interrupciones. Exactamente lo que necesitábamos, respondí. Sin trabajo, sin distracciones. Solo paz. Las primeras horas transcurrieron ligeras, entre risas y conversaciones sin preocupaciones. A medida que avanzábamos, los pueblos se volvían cada vez más pequeños, hasta que todo lo que nos rodeaba eran sinuosos caminos bordeados de espesos bosques. Cuanto más nos alejábamos, menos coches veíamos. La carretera se hizo estrecha, una simple línea de asfalto flanqueada por árboles inmensos, y el crepúsculo empezó a teñir el cielo de tonos violetas. «Nos estamos acercando», dije, mirando el GPS. «La cabaña está a unos 30 minutos.
El silencio nos envolvía. Ni un alma a la vista, ni siquiera el eco lejano de algún motor. Subí un poco la calefacción, pero el aire seguía siendo frío, impregnado de una extraña quietud que me inquietaba. Livia, apoyada contra la ventanilla, contemplaba los árboles que se alzaban como sombras imponentes. Da miedo, ¿verdad?, murmuró, sus ojos aún fijos en el exterior. Es como si estuviéramos completamente solas en el mundo. Sí, respondí, con una risita nerviosa. Es extraño. Aún no habíamos cruzado otro coche cuando, de repente, pequeñas luces intermitentes aparecieron en la distancia. Conforme nos acercábamos, distinguí el resplandor naranja de los conos de tráfico. Y entonces, lo vi, un hombre de pie junto a ellos, agitando una linterna en nuestra dirección. Llevaba algo que parecía un uniforme, aunque en la penumbra no pude verlo bien. ¿Un retén aquí? En medio de la nada, dijo Livia, inclinándose hacia adelante para observar mejor. No hay obras en el GPS, respondí, disminuyendo la velocidad con una creciente sensación de incomodidad. Nos detuvimos a unos metros de los conos. El hombre, sin decir palabra, se acercó. Algo en él no cuadraba. Su uniforme era poco convencional, como si perteneciera a una tienda de disfraces barata, y la linterna me cegaba mientras la agitaba frente a mi cara. Mi piel se erizó. Señorita, dijo en un tono autoritario, necesito que salga del vehículo. El instinto me gritó que algo andaba mal. No había coches de policía, ni luces oficiales. Solo ese hombre, y la urgencia en su voz. Miré a Livia, quien ya había captado la gravedad de la situación, sus ojos, abiertos de par en par, decían lo que ambas pensábamos. Esto no es normal, susurró, apretando mi brazo. ¿Cuál es el problema, oficial?, pregunté, intentando mantener la calma mientras mis dedos temblaban en el volante. Una situación más adelante, respondió él, inclinándose aún más hacia la ventana, su linterna casi tocando mi rostro. Necesito verificar su licencia y registro. Salga del vehículo. El sudor frío recorrió mi espalda. ¿Por qué querría que saliera? Algo no encajaba. Las alarmas sonaban cada vez más fuertes en mi mente. Cierra las puertas, susurró Livia, su voz temblando de pánico. Sin dudarlo, accioné el seguro de las puertas. Un clic que sonó fuerte en el silencio. La expresión del hombre cambió en un segundo. Ya no estaba pidiendo. Exigía. Le estoy ordenando que salga del coche, ahora, gritó, golpeando la ventana con la linterna. Cada golpe resonaba como un tambor que aceleraba mi corazón. No respondí. Mi mirada se fijó en los conos frente a nosotras. Había un estrecho espacio por el que podía maniobrar si era rápida y precisa. Metí la marcha atrás, y tan pronto como el coche comenzó a retroceder, el hombre explotó en una furia incontrolable, golpeando el capó con la linterna. ¿Qué estás haciendo?, gritó, con el rostro deformado por la ira. Sal del coche, dijo él. Nos vamos, murmuré, mis manos aferradas al volante. Giré bruscamente, pasando con dificultad entre los conos. Sentí como las ruedas crujían bajo la grava, y el hombre quedó atrás, lanzando maldiciones que apenas pude oír. No me importaba lo que gritaba. Solo quería huir. Livia jadeaba a mi lado, pálida y temblorosa. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó, con la voz rota. No lo sé, respondí, con las manos aún temblorosas. Pero voy a llamar a la policía. Conduje lo más rápido que pude, marcando el 911 mientras mantenía los ojos en el espejo retrovisor, esperando ver las luces del coche del hombre persiguiéndonos. Cuando la operadora respondió, traté de explicarle lo sucedido, pero mis palabras eran torpes, desordenadas por el miedo. ¿Pueden decirme su ubicación exacta?, preguntó con calma. Cerca de la ruta 12. Nos dirigimos hacia el norte, respondí, luchando por controlar el temblor en mi voz. La operadora guardó un breve silencio. Manténgase en la línea. Enviaremos a alguien de inmediato. No se detengan hasta que lleguen a un lugar seguro. Livia seguía mirando hacia atrás,
su mano agarrada al asiento con fuerza. «Nos sigue», susurró, apenas audible. «No», respondí, aunque mis ojos no dejaban de revisar el espejo, esperando ver aquellas luces aparecer en cualquier momento. Seguimos adelante, como si la oscuridad misma nos persiguiera, hasta que finalmente, un pequeño pueblo apareció ante nosotras. Me detuve en la primera gasolinera que vimos, las luces brillantes bajo la marquesina ofrecían un refugio temporal, un respiro. La operadora se quedó en la línea hasta que le confirmé que estábamos a salvo. Pero ese alivio fue breve. Lo que sucedió después aún me hiela la sangre. Al día siguiente, la policía me llamó. Encontraron al hombre en el lugar donde nos detuvo, pero no estaba solo. 3 más estaban escondidos en los arbustos, esperando. Esperando por nosotras. Se suponía que sería otra noche tranquila en casa. Gwen y yo nos habíamos acomodado para disfrutar de la velada, el tipo de noche apacible que habíamos llegado a amar desde que nos mudamos a nuestro nuevo hogar. Todavía nos estábamos acostumbrando al barrio, pero tenía una atmósfera reconfortante y silenciosa que lo hacía sentir seguro. La mayoría de las noches cenábamos, veíamos una película y luego nos íbamos a la cama sin pensar 2 veces en el mundo exterior. Pero esa noche fue diferente. Estaba sentado en el sofá, viendo algún programa nocturno mientras Gwen dormitaba a mi lado. Ambos habíamos tenido días largos en el trabajo, y estábamos más que listos para dar por terminada la jornada. El reloj de la pared marcaba las 10:45 de la noche, lo suficientemente tarde como para empezar a relajarnos, pero no tanto como para estar completamente fuera de combate. El mundo exterior estaba en silencio, sin autos pasando, sin vecinos paseando a sus perros. Solo tranquilidad. Por eso, cuando escuchamos el llamado a la puerta principal, fue tan desconcertante. Gwen se movió a mi lado, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Quién tocará a estas horas? Intercambiamos una mirada. Nadie en el barrio tenía motivos para estar en nuestra puerta a estas horas. Mi primer pensamiento fue que tal vez era un vecino en algún tipo de problema, o tal vez era una entrega de paquete, aunque eso no tenía mucho sentido a esta hora. Me puse de pie, Gwen también se incorporó, y me dirigí a la puerta. No suelo ser paranoico, pero algo en un llamado nocturno te pone la piel de gallina. Miré por la mirilla antes de abrir la puerta, esperando ver quién era. Allí, de pie bajo la tenue luz de nuestro porche, había un hombre con lo que parecía un uniforme de policía. No era joven, probablemente tendría unos 40 años, con la cara bien afeitada y una gorra calada hasta las cejas. El uniforme parecía bastante legítimo, azul marino con parches en los hombros, una placa brillante en el pecho. Pero en el segundo en que lo miré, una extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no andaba bien. No abrí la puerta del todo, solo la abrí lo suficiente para hablar. ¿Puedo ayudarlo? Buenas noches, dijo el hombre, con voz baja y tranquila. Soy el oficial Barnes, de la policía local. Hemos recibido informes de un disturbio en el barrio y necesito entrar y hacerle algunas preguntas. ¿Un disturbio? No habíamos oído nada, y la idea de que la policía estuviera investigando algo a estas horas sin previo aviso nos pareció extraña. ¿Qué tipo de disturbio? No hemos visto ni oído nada. Los ojos del hombre se movieron hacia un lado, casi como si estuviera controlando la calle. Es rutina. Solo necesito asegurarme de que todo esté bien en la zona. ¿Le importa si entro? Fue entonces cuando la inquietud se convirtió en algo más agudo. No había mostrado ninguna identificación, y ahora que lo miraba más de cerca, su uniforme parecía extraño. Estaba demasiado limpio, demasiado planchado. La placa de su pecho no tenía nombre, solo un emblema genérico de la policía. Gwen estaba detrás de mí ahora, asomándose por la esquina. Ella también podía sentir que algo andaba mal. No me moví para abrir más la puerta, y en cambio, pregunté. ¿Puede mostrarme su placa e identificación? Por un momento, el hombre no respondió. Su rostro se mantuvo neutral,
pero había algo detrás de sus ojos, algo duro. Estoy en uniforme, señor. Necesito que coopere y me deje entrar. Gwen se acercó, con la mano en mi brazo. ¿Crees que deberíamos dejarlo entrar?, susurró, aunque su voz denotaba una clara duda. Negué ligeramente con la cabeza. No lo creo. Señor, señora, esto es un asunto oficial de la policía. No querrán hacer esto más difícil de lo que ya es. Eso fue todo. La forma en que lo dijo, como si nos estuviera dando un ultimátum, hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Los verdaderos policías no actuaban así, al menos no sin ofrecer algún tipo de identificación. Di un paso atrás y cerré la puerta hasta la mitad. Si esto es un asunto oficial, llamaré a la estación para confirmarlo, dije. Si realmente está aquí por algo, cooperaremos. El rostro del hombre se ensombreció. Se acercó a la puerta y su voz se convirtió en un gruñido bajo, casi amenazante. Señor, no voy a volver a preguntar. Abra la puerta. En ese momento, mis instintos se pusieron en marcha. Este no era un policía. No sabía quién era ni qué quería, pero no era de la policía. Retrocedí completamente, cerré la puerta de golpe y eché llave. Sin perder el ritmo, agarré mi teléfono y marqué el 911. Gwen estaba a mi lado ahora, con la cara pálida. ¿Qué está pasando? ¿Sigue ahí? Sostenía el teléfono en mi oreja mientras sonaba. No lo sé, susurré, pero algo no está bien. Cuando la operadora contestó, le expliqué rápidamente lo que estaba ocurriendo, que un hombre que decía ser policía estaba en nuestra puerta, exigiendo entrar, pero negándose a mostrar su identificación. Permanezca en la línea, dijo la operadora. No abra la puerta a nadie. No tenemos oficiales asignados a su área esta noche. Eso me envió una descarga de miedo directo al corazón. ¿Ninguno?, pregunté, con la voz más alta de lo que pretendía. Ninguno, repitió la operadora. Estamos enviando una unidad a su ubicación ahora mismo. Permanezcan dentro y mantengan las puertas cerradas. Colgué y miré a Gwen, que miraba la puerta con los ojos muy abiertos. Dijeron que no hay policías en la zona. Su rostro se puso blanco. Entonces, ¿quién es él? Los dos nos quedamos allí, paralizados por un momento, escuchando. Había silencio al otro lado de la puerta. Di un paso al frente y volví a mirar por la mirilla. El hombre seguía allí, pero ahora paseaba por el porche, murmurando algo entre dientes. Toda su actitud había cambiado de tranquila a agitada. No dejaba de mirar hacia la calle como si estuviera esperando algo. De repente, se detuvo y miró directamente a la puerta. Aunque no podía verme, sentí como si sus ojos se fijaran en los míos a través de la mirilla. Dio un paso hacia la puerta y mi corazón dio un vuelco. Señor, sé que sigue ahí, dijo, con la voz más fuerte ahora, más agresiva. Abra la puerta, tenemos que hablar. Me aparté de la puerta, negando con la cabeza. No lo creo. Gwen me agarró del brazo, tirando de mí hacia la sala de estar. ¿Qué hacemos?, preguntó. Esperamos, dije. La policía de verdad está en camino. Pero al decir las palabras, la duda se apoderó de mí. ¿Y si este tipo no esperaba? ¿Y si intentaba entrar por la fuerza? No quería pensarlo, pero la idea estaba ahí. Los minutos pasaron como horas mientras esperábamos allí de pie, esperando el sonido de las sirenas, esperando cualquier cosa que pusiera fin a esta pesadilla. El hombre volvió a llamar, con más fuerza, pero no nos movimos. No iba a darle otra oportunidad de entrar. Por fin, oímos el lejano sonido de las sirenas que se acercaban. El hombre del porche también debió de oírlo porque dejó de llamar. Miré por la mirilla por última vez y lo vi alejarse de la puerta, acelerando el paso a medida que desaparecía entre las sombras. La policía de verdad llegó momentos después, 2 agentes de uniforme. Llamaron a la puerta y esta vez, cuando miré por la mirilla, vi lo auténtico. Placas, etiquetas con nombres, todo en su sitio.
Abrí la puerta con cautela y sentí un gran alivio cuando se presentaron y entraron. Después de explicar lo sucedido, los agentes nos dijeron que habían registrado la zona en busca del hombre. No lo encontraron, por supuesto. La gente como esa no se queda esperando a que la atrapen. Probablemente no trabajaba solo, dijo uno de los agentes. A veces tienen a alguien esperando a la vuelta de la esquina, listo para entrar si las cosas van mal. Esa idea me revolvió el estómago. Tuvimos suerte, me di cuenta. Suerte de no haber abierto la puerta. Suerte de haber confiado en nuestros instintos y haber pedido ayuda antes de que las cosas fueran a peor. Cuando la policía se fue, Gwen y yo nos sentamos en el sofá, todavía conmocionados pero agradecidos de que la noche hubiera terminado sin que ocurriera nada peor. No puedo creer que haya pasado eso, dijo Gwen en voz baja, mirando la puerta cerrada con llave. Aquí mismo, en nuestro barrio. Yo tampoco. Pero de ahora en adelante, confiaremos en nosotros mismos antes que en nada. Y eso es exactamente lo que hicimos. A partir de esa noche, fuimos más cuidadosos, más conscientes del mundo exterior a nuestra puerta. Instalamos cerraduras adicionales, colocamos cámaras y hicimos un pacto de no bajar nunca la guardia porque nunca se sabe quién puede estar llamando.